Entendido. Bueno, vamos a empezar ahora con la consigna, la que tiene que ver, acá yo la tengo como B, está como C, creo, en subida, pero no hay A, así que vamos a ir con esta, que es la de Parseval, la de potencia, ¿no? Nos dan las mismas dos señales de antes, las que tuvimos que trabajar para la clase pasada, y nos dice, bueno, cuantificar analíticamente el porcentaje de la potencia total que representan las primeras tres armónicas de las siguientes señales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, por un lado, calcular la potencia como veníamos haciendo al principio de cursada, o sea, la potencia en el tiempo, que era la integral en un periodo de la señal al cuadrado. Esa va a ser la potencia total, y ahora a través de Parseval vamos a ir viendo cada componente, o sea, vamos a sacar la serie de Fourier de estas señales, que en realidad ya nos la dieron en la clase pasada, y vamos a ver cuánto es la componente, o sea, cuánto de potencia aportan cada una de esas componentes, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, la componente continua es tanto porcentaje del total de la potencia. La primera armónica, tanto por ciento. La segunda armónica, tanto por ciento. Y así. Con las primeras tres armónicas, distinto de cero. Utilizarla para sintetizar parcialmente cada señal y compararla con la señal de origen. Esto creo que había quedado del anterior, porque no aporta, creo que no aporta nada para esto de la potencia. De última podemos ver, en vez de usar N10, usar el N necesario con las primeras tres armónicas que aportan potencia. Y por último, esto sí, algo que tiene que ver con el fenómeno de Gibbs, es en cuál de las dos señales se ve el fenómeno de Gibbs, ¿no? Hay que cuantificar el sobrepico, o sea, agarrar con los markers, usar la función max, ver cuánto es el sobrepico y cómo se comporta si aumentamos la cantidad de armónicos para cada una de estas señales, ¿no? Para la que tenga fenómeno de Gibbs. Entonces podríamos empezar con... Uy, falta bien. Ahí está. Como acá ya les pide trabajar con las que usaron la clase pasada, nosotros vamos a trabajar lo mismo sobre la que hicimos la clase pasada, ¿no? La media onda rectificada. Habíamos visto que esto tenía periodo 3, que habíamos dicho que era justamente medio ciclo de conducción y medio ciclo en cero. Teníamos dos opciones y habíamos optado a usar la forma del coseno porque era más cómoda, era par, y si era par sabíamos que tenía solamente a sub n y a sub c. Esta era la serie de Fourier, digamos, la expresión de lo que nosotros tenemos que llegar, pero bueno, sabíamos que el a sub 0 lo habíamos calculado, era 20 sobre pi, los a sub n nos habían dado esta expresión. Teníamos un caso particular que era el 1, justamente el a sub n debería servir para ver cualquier armónico de 1 hacia arriba, pero bueno, justamente esta señal tenía un caso particular, un problema particular, no todas la tienen, muy pocas son las que tienen este problema, de que en alguno de los armónicos el denominador se hace 0 y esto explota, diverge, queda un 0 sobre 0. Y en ese caso había que calcularlo aparte. Cuando nos calculamos aparte nos daba que el a sub 1 daba 5, y el b sub n, como era una señal par, por como la definimos nosotros, eran 0. Entonces acá ya teníamos todos los datos para decir cuál era la serie de Fourier. Y nos quedaba, si poníamos los primeros elementos, de esta manera. Nos quedaba el a sub 0 sobre 2, justamente 20 pi sobre 2, el a sub 1, después habíamos visto que los a sub n pares eran 0, fíjense justamente coseno de pi, no, de los pares no, de los impares, justamente coseno de el a sub 2 es coseno de pi es menos 1, me queda positivo acá, me queda bien. Los a sub n impares, salvo el 1, me daban 0. Y bueno, acá teníamos directamente el a sub 4. Entonces tendríamos a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 4, a sub 6 sería el siguiente, porque el resto de los a sub 3, 4, 5 son 0. Bien, entonces, como nosotros ya tenemos los a sub n, tenemos el a sub 0, ya tenemos las cosas de Parseval para poder calcular la potencia de cada armónico. Lo único que tenemos que hacer es ver cuál es la potencia total de la señal, ¿no? Esto tiene que ver un poco ya con lo que, como dije antes, con lo que vimos a principio de cursada. Esta es nuestra señal, era un coseno, digamos, partido, o medio coseno, por así decirlo. Habíamos dicho que valía coseno en este periodo, en el resto del periodo valía 0. Y bueno, tengo que calcular la potencia, que era 1 sobre el periodo por la integral de la señal al cuadrado, el módulo de la señal al cuadrado. Reemplazamos, justamente el periodo es 3, reemplazamos los límites de integración, justamente donde vale 0 no pongo nada, pongo solamente que es entre menos 3 cuartos y 3 cuartos, y vale esto de acá. Todo esto al cuadrado.
saco el 10 al cuadrado para afuera, hago, como es una señal par, hago media integral, por eso pongo el 2, y en vez de hacer de menos 3 cuartos a 3 cuartos, de 0 a 3 cuartos, y me quedaría ser justamente como el coseno al cuadrado es siempre positivo, o sea, en vez de hacer coseno módulo del coseno, hago coseno, no, al revés, perdón, en vez de hacer el módulo al cuadrado, hago al cuadrado y después módulo. Como ya es positivo, cuando hacerlo al cuadrado, me olvido del módulo. Y bueno, tengo que calcular esta integral. Como recuerdan, el coseno cuadrado era 1/2 más 1/2 del coseno del doble de la frecuencia. Esto ya lo puedo integrar a mano. Me quedaría t sobre 2 más 3/8, porque justamente el omega pasa para afuera dividiendo, de un seno. Y justamente cuando yo miro qué hay acá adentro, o sea, cuando hago Barrow, pongo el 3 cuartos acá, me quedaría seno de pi. Seno de pi es 0, cuando hago seno de 0, cuando reemplazo en el otro Barrow también me da 0, entonces justamente toda esta parte que tiene el seno se me va. Y me quedaría lo que tenía antes, el 200 sobre 3, por 3/8, que el 3/8 viene de poner el 3 cuartos del Barrow en t. Entonces me quedaría 3 sobre 2 por 4, 8. Esta cuenta, 3 que se me va con 3, 200 sobre 8 me da 25. Entonces esta señal tendría 25 watts de potencia. Esta es la potencia total de esa señal. Que si se fijan, como esto no es un... Si esto fuese un coseno, ¿no?, de amplitud 10, ¿cuál sería la potencia? Si fuese un coseno completo, ¿no?, de ida y vuelta. Tengo point of view, 50. point of fix. Exactamente, ¿no? La amplitud al cuadrado sobre 2. En este caso vemos que, como esto es medio seno, nos dio que era 25 la potencia. Se ve chiquito. Ahí está. Está bien, ¿no? 50 debería ser. 100% 10 sobre 2, por sí. 10. 10 por 10 10 por sobre 10, 2. 100. Exactamente. Y bien, entonces ahí ya tenemos la potencia total. Bien, ahora nos queda calcular la potencia de la serie de Fourier, y para eso aplicábamos Parseval. Parseval nos dice que la potencia, que la forma de escribirlo es como la norma de la señal al cuadrado, es el a sub 0 sobre 2 al cuadrado, o sea, todo el cuadrado, o sea, nos quedaría a sub 0 al cuadrado sobre 4, más 1/2 de la suma cuadrática de los a sub n con los b sub n. Como en nuestro caso los b sub n eran 0, solamente nos quedaría sumar los a sub n. Entonces ya podemos, como tenemos todos los datos, ya sabíamos cuánto era el sub 0 y sabíamos cuánto eran los a sub n, ya podemos ir haciendo el cálculo. Acá lo único que hacer es aplicar Parseval, digamos, o el cálculo de la potencia de cada componente, e ir haciendo una tablita para ver cuánto aporta cada una de ellas. Por ejemplo, empezamos con el a sub 0, ¿no? El a sub 0, ¿cuánto valía? Valía 20 sobre pi. Acá lo tengo mal porque es del año pasado. Esto en realidad acá era 20, esto es 5, y esto es 20. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. La sub n es 20 sobre pi. Si yo quiero calcular la potencia que representa este a sub n, es esto al cuadrado dividido 4. Entonces, 20 al cuadrado me da 400, dividido 4 me da 100, me queda 100 sobre pi cuadrado. Este cálculo yo lo puedo ir haciendo en MATLAB. Acá, por ejemplo, vamos a correr todo. Esta es la señal original. Entonces, yo sabía que la potencia total era 25. Bueno, puedo calcular la potencia, la puedo calcular con MATLAB, pero si yo calculo cuánto representa, digamos, esto es el a sub 0, ¿no? La potencia del a sub 0, que es el a sub 0 al cuadrado, sobre 4, dividido la potencia total, que esto es 25, por 100, me va a dar cuánto representa, cuál es el porcentaje de la componente continua respecto de la potencia total. Y yo hago la cuenta, me da que es 40,5. Es decir, que si yo hago 100, para chequearlo, ¿no? 100 dividido pi cuadrado, ¿no?, y que esta es la potencia que representa, ¿no?, que me da 10,13. Y yo lo quiero ver, o sea, yo divido por la potencia total, que es 25, y lo multiplico por 100 para hacerlo porcentaje, ahí me da justamente el 40,5, que es lo que había calculado antes.
Entonces yo sé que es el 40% de la potencia, y bueno, el porcentaje acumulado, obviamente al ser la primer componente, también es la misma. Entonces, yo calculo la siguiente, la sub n es 5, es más fácil, la potencia ¿cómo es? Es la sub n al cuadrado sobre 2. Entonces me va a quedar que es 25 sobre 2, 12,5. 12,5. ¿Qué porcentaje es 12,5 del total? Y es justamente el 50%. Entonces ya con solamente componente continua y primera armónica, ya tengo en total el 90,5% de la potencia. Pongo el siguiente armónico, tenemos que conseguir los primeros 3, sin contar el componente continua, que aporten potencia. Ya tengo el primero. El segundo, que es 20 sobre 3pi, la potencia, bueno, es lo mismo de antes, es esto al cuadrado sobre 2, hago el cálculo, me da que es el 9%, ya tengo 99,5%. Cuando ponga el A sub 3, ¿qué pasa? El A sub 3 es 0, entonces no me aporta nada, entonces tengo que calcular uno más, así ya tengo los 3 componentes que me pide el ejercicio. Pongo el tercer armónico, que es menos 4 tercios de pi. Como ven, también cada armónico es uno menor que el otro, que eso tiene que ver con que las sub n siempre tienden a 0, por lo menos en infinito. Puede ser que se dé el caso de que una sub n sea mayor que una sub n anterior, pero por lo general no pasa. Lo que sí tiene que pasar es que siempre, cuando tiende a infinito, tiene que tender a 0. Calculamos la potencia, como ya venimos haciendo, vemos qué porcentaje es, ya vemos que, digamos, el tercer armónico que da energía, que aporta energía, ya es menos del 1%, de 0,4. Y tenemos el 99,9% de los gérmenes muertos. Y ahí terminamos, digamos, la parte de lo que tenemos que hacer para la consigna A, B o C, como se llame, según la versión que tenga. Esto mismo tienen que hacerlo con la señal, la diente de sierra y la triangular. Eso lo pueden dejar reemplazado, o sea, si lo quieren hacer con MATLAB, bueno, representan como si lo estuvieran haciendo, tienen que representar un periodo de la señal. Yo lo tengo, en este caso yo tengo la del coseno descrita de esta manera, la puedo graficar. Entonces ustedes siempre para calcular estas cosas, para usar las funciones del toolbox de Fourier, necesitarían calcular solamente, describir un periodo de la señal, que está acá, que vendría a ser un periodo, un coseno entre menos 0,75 y 0,75. En el caso de ustedes va a ser la rampa, la rampa entre 0 y 2pi, y en el otro va a ser módulo de t entre, no me acuerdo ahora cuáles eran los valores, pero pueden describirla como un módulo de t. Entonces, representando un periodo, usan las funciones de serie trigonométrica de Fourier, los A sub 0, A sub n, B sub n, acá le pasan cuántos armónicos quieren. Nosotros calculamos 4 armónicos, es lo mismo, porque el quinto vale 0. Bueno, pueden plotear. Para calcular la potencia, usen la función que habíamos visto de potencia de principio de año, que le pasaban la señal, o sea, un periodo de la señal, cuánto valía el periodo y el de t. Y después ya pueden ir viendo cuál es el aporte de cada una de las armónicas, ¿no? Usan Parseval para ver la potencia del armónico, A sub 0 al cuadrado sobre 4, el A sub que corresponda al cuadrado sobre 2, dividido la potencia por 100 para escribirlo en forma porcentual. Me lo había corrido, vuelvo a correr, y ahí me dice, bueno, acá le podría haber puesto un nombre a cada una de las variables, potencia armónico 1, potencia armónico 2, y vemos que da la potencia total 25, 40%, 50%, 9%, 0% y 0,36%. O sea, ni siquiera era 0,4, era 0,36%. ¿Alguna duda de esta? Es bastante simple la consigna. No. A ver si te voy pensando si podría haber algún problema con las otras, pero es lo mismo. Justamente una es impar, la otra es par, así que no habría problema. Y ahora, sí, Pregunta, Andy. Ahí, justo ahí. ¿Viste que en donde dice por ciento de P es total? sí. Ponerle el primero nomás, ese nomás. Digo, el 40,5% eso lo determinaste como. Calculé, a ver, yo calculé cuánto es. Espera,
Estoy viendo con... A ver, ¿estoy escribiendo bien? ¿Se ve lo que escribo? No. Ahora sí. Por ejemplo, la potencia del armónico 1 dividido la potencia, la potencia total por 100. Ah, ya está. ¿No? Eso me va a dar en realidad este de acá. Sí, sí. El 40,5 me va a dar la del P sub 0. O Sí, sea, sí, la de sí, la sí. sub 0. Sí, sí, después ya Ya sería del A sub n. ¿No? Potencia de la sub n sobre la potencia dio total el por total 100. por... Genial, listo. Gracias. Y el acumulador es siempre la suma de los anteriores. Sí, sí. Entonces, bueno, si no hay dudas, seguimos. Con el fenómeno de Gibbs, que bueno, acá podemos hacer muchas pruebas porque se me quemaron los papeles. Pero vamos a ver un poco de qué decía esto del fenómeno de Gibbs. Nosotros lo que sí sabemos es que las series de Fourier tienen convergencia puntual, cumplen con eso. ¿Qué era esto de la convergencia puntual? Que sobre todo valen las discontinuidades, es donde es más importante. Si vos tenés una serie, una función periódica que es discontinua, como por ejemplo esto, ¿qué pasa justamente en la discontinuidad? ¿Cuánto vale esta señal en, en 0 o en 2, justo en la discontinuidad? ¿Alguien se acuerda cuánto vale? 2, el valor justo en el medio, digamos, de la Exactamente, discontinuidad. justo vale el límite por izquierda más el límite por derecha, o menos el límite por derecha, sobre 2, menos el límite por derecha. Más el límite por derecha sobre 2. O sea, este es 4 de un lado, 0 del otro, dividido 2, 0. Justamente esto en 0, en 2 y en 4, o en todas las continuidades, vale el límite por derecha e izquierda sobre 2. Bien. Eso para empezar. Pero bueno, lo que sí también se vio es que lo que pasa es que a medida que sumamos armónicos, esto no es una señal original, no es reconstruida. Esta es la señal definida, periódica, que cuando uno quería hacer una serie de Fourier de estas señales, pasaba algo en las discontinuidades. Además de converger puntualmente al valor medio entre el límite de un lado y del otro, aparecían estos sobrepicos que fueron bautizados como fenómeno de Gibbs. Y lo que se había visto es que si yo tengo una discontinuidad de salto A, bueno, justamente acá se ven, ¿no? Es la misma señal reconstruida, la de arriba y la de abajo es la misma reconstruida, y se ve que justo en las discontinuidades hay unos sobrepicos. Acá no le puedo meter zoom porque es un PowerPoint. Y que el valor de estas discontinuidades, ahí le puse zoom al PowerPoint de alguna manera, se ve que obviamente estos son senos y cosenos, o sea, cuando yo le haga zoom, voy a tener que ver senos y cosenos porque no se están sumando otra cosa más que estas funciones. Lo que yo voy a ver es que este sobrepico, hay un sobrepico, y que este sobrepico tenía un valor, ¿no? Estaba acotado. Y se ve que este sobrepico vale lo que vale la señal en el límite por izquierda, por así decirlo, o sea, en este caso sería 4, más el salto que hay de la discontinuidad por un valor que es 0,089. Bien, y por derecha pasaría lo mismo, o sea, es el límite, digamos, del otro lado, que en este caso sería 0, menos la amplitud del salto, que en este caso también es 4, por 0,089. Bueno, ahí terminaría toda la parte de la PPT, pero esto lo podríamos seguir viendo en MATLAB y ver qué pasa a medida que, justo como pregunta la consigna, ver qué pasa a medida que yo aumento coeficientes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si yo voy corriendo de las partes, voy a poner qué señal tengo. Tengo la misma señal de... No, ¿qué señal es? Ah, la señal cuadrática, esto es una señal cuadrática, es un t cuadrado. Vamos a plotearlo. Ah, no lo ploteé. Bueno, vamos de vuelta. Ahí lo voy a cargar. Vamos a poner pocos armónicos. Es una señal cuadrática. Vamos a poner 10 armónicos. Lo vamos a reconstruir. Y vamos, ahí está. Vamos a calcular el máximo de la señal reconstruida
y cuánto vale el fenómeno según la fórmula de Gibbs. Ahora les explico de otra manera. Corro esto y veo si lo puedo dejar así. Bien, les comento qué se hizo. O sea, acá se ve, arriba está la original, abajo está la reconstruida. Vamos a ver solamente, sin darle bola a esto, vamos a ver qué pasa a medida que nosotros reconstruimos. Esto tendría que ser una señal, como la de arriba, que empieza en 0 y llega hasta 4. Con 10 armónicos tiene esta forma. Si le ponemos 50 armónicos, me lo achica. Bueno, aparece este sobrepico. Ya sé por qué. Ahí está. Vamos a dejarlo con 10 de vuelta. Ahí está. Con 10 armónicos, vemos que no hay fenómeno de Gibbs, pero vemos que la señal no llega, o sea, hay una especie de sobrepico muy chiquito, mucho antes de, ¿cómo se llama?, de llegar a la discontinuidad, y a medida de que nosotros agregamos armónicos, este sobrepico se va acercando cada vez más hacia la discontinuidad. Agregué 90 armónicos más, o sea, 10 veces más, y vemos que, bueno, vamos a poner 50, que es mucho el salto, si no, vemos que justamente al pico es mayor, si le hacemos, acá lo puse con la función máxima, calculo ese sobrepico, es 4,28, antes era 4,01, con 50 armónicos, sí. Yo tengo una duda. Cuando, por ejemplo, pones 10 armónicos, se ve que el sobrepico, ¿cómo decirlo?, no es simétrico respecto de la señal. O sea, el por derecha es menor, perdón, el de izquierda es mucho menor que el de... Claro. Este es menor que... Sí. Exacto. O sea, en ese caso no estaría en 2 la mitad. Estaría un cachito corrido por abajo, estaría, no sé, 1,8 a lo mejor, o 1,9, no sé dónde estará el centro. ¿Cómo? ¿En la mitad de qué? En el caso ideal, ¿no? El centro de la discontinuidad estaría en 2. O sea, en la señal original, digamos. Claro, ¿Esto ahí. decís? Claro. Sí. Pero como mi pregunta es, si en este caso que los sobrepicos no son iguales por derecha que por izquierda, en valor absoluto, llamémosle. No, pero eso por la donde convergencia pasa puntual, la señal, claro, depende de la longitud del salto de la señal original. Ok. Va a pasar por ahí, Okay. digamos, va a terminar pasando por 2. Ok. En el límite, sí, ¿no? la convergencia puntual se cumple siempre, ¿no, Leandro? Claro, sí. Porque es una discontinuidad, siempre va a ser límite por izquierda menos límite por derecha sobre 2. Claro, de pero de la original, señal. digamos. Más límite por derecha. Claro, De esta, pero obviamente, la original. exactamente. Ok. De la del salto A ver original, si o sea, va a tender a pasar por ese punto cuando uno considera la totalidad de O los sea que, coeficientes. ok. O sea que en el caso de n infinito, los sobrepicos serían iguales en este caso de la señal reconstruida. Por más que acá estemos viendo que el de arriba, bueno, le llamo Sí, el de arriba, no ¿no? sé si tiene que ver, porque no tomás el sobrepico como referencia, sino siempre tomás o sea, vos podríamos analizar por dónde está pasando y fíjate que conforme, o sea, vos ya ahí ves que con 10 armónicos pasa por 2 y va a seguir pasando por 2. Y los Ok. sobrepicos son asimétricos, si lo querés llamar de esa manera. Ok, Por ya donde entendí, está pasa bien. en términos de la discontinuidad, eso ya se fija. O sea, si utilizás, no sé, ponerle 2, si Andy le pone 2 componentes, también va a pasar por 2. Ok. ¿Se puede probar, Andy, eso? A ver si no miento. Sí, es más, fíjate que lo que cambié también es de dónde a dónde va. Va entre -1 y 3 ahora. Entonces el punto medio debería ser 1. 1. Y ponemos 2 componentes. Pasa que me tapa justo el punto medio. Esto debería pasar por 1. En 0. ¿Dónde está el 0? Ahí. ¡Ja! Sí, Bueno, no hay una dio. cuestión, puede ser numérica la cuestión. Si querés agreguémosle, pero también está jugando. No sé si el DT en cuánto está, o le pusiste en bocha. No, chiquito. Debería pasar por él, pero puede ser que evolucione. Quizás, o sea, todo el establecimiento, a ver, si le vas agregando.
Entonces se me va el marker en cada una. 0,8. Bueno, sí, ahí se Ahí ve que ya cada pasó. vez da mejor, ¿eh? Sí, ahí ya pasó. Sí. Sí, puede ser, digamos. Cuando uno va sumando No, claro, coeficientes, hay no. convergencia. Sí. Ujú. No, es verdad, es que es verdad, no, la serie, esto de convergencia puntual es para la serie completa. Se Exactamente, cumple siempre para la serie exactamente. completa. Sí, puede ser que Eh, pase igual que con el fenómeno de Gibbs, que digamos hay una transición hasta que alcanza cierto valor crítico que hace que empiece a pasar por ahí. Pues acá ya pasa por ahí y es indiscutible. Ahí tenés 5 Ujú. componentes. Quizás con menos componentes, digamos, es como que se empieza, es como tener el seno que, viste, Sí. no te está definiendo. El Es análisis que cierto eso. estábamos haciendo no era correcto, no tiene por qué con pocas componentes pasar por ahí. O Totalmente, sea, la totalmente. convergencia puntual está dada para serie de Infinitos Fourier, o sea, coeficientes. sumatoria infinita, exactamente, Exactamente. sumatoria infinita, y que igual, a ver, no es para menos, ¿no? A ver, si vos estás pidiendo un montón, bueno, pero estamos sumando discontinuidades con señales continuas. Claro. Sí, Es sí, sí. bastante. Bien, eso por un lado. ¿Alguna otra cosa? No, está bien, perfecto. Bien, ahora para justamente al cambiar esto se me corre todo el máximo, el Gibbs, vamos a ponerle 0 de vuelta. Ahí está. Bien, el máximo es verdad, me da más chico, estoy con 5 armónicas. Sí, ¿qué pasa a medida que yo aumento, no? Vemos que el máximo se va corriendo más hacia la derecha y va aumentando de tamaño. Entonces daba 3, algo, ahora da 4,1, ¿no? Entonces yo le sigo subiendo, ahora el máximo es mayor, 4,28, y yo voy a seguir subiendo, pero nunca va a pasar este valor. Ahí tengo 50 armónicos, yo le pongo 100, bueno, 100, 4,31, le pongo 500, 4,349, que cada vez está más cerca, le pongo 1000, 1000, no 10.000, va a tardar un cachito más, y ya está en 4,35, ¿no? Entonces se supone que a medida que le sigo sumando cosas, nunca voy a pasar este valor. O mejor dicho, voy a converger a este valor. En este caso, vimos que empezábamos con A sub n, con sobrepicos más chicos que este máximo, y a medida que yo aumento, me voy acercando al máximo. A ver si le pongo 2000. La variación de pico esa sucede en qué tiempo sucede, o sea, un tiempo muy, no sé, atómico, no sé, ¿no? Ahora lo vemos, pero no encuentro el zoom, porque tengo la barra de... Acá está. Fíjate que la señal original parece una cuadrada. Arriba está la señal original. Está con los ejes linkeados. O sea, yo muevo los ejes de uno, se van a mover los ejes del otro. Fíjate que parece ya una cuadrada la señal original, que es una cuadrática, y ahí lo que duran las oscilaciones, ¿no? Entonces son frecuencias muy grandes. Son justamente 2000, o sea, la frecuencia es omega 0, que era 4000 pi. O sea, la frecuencia de estos cosas son de 2000 pi. Es una frecuencia bastante alta, comparado con lo que es la señal. Fíjate que la última oscilación es, o mejor dicho, de cuánto... pasa que no nos va a dar para ver cuánto tarda ir al máximo, al mínimo. A ver si le hago zoom así. Ahí puede ser. O decir cuánto tarda cuánto dura el sobrepico. ¿Cuál era tu pregunta? Hola. ¿Estás muteado, Daniel? Ah, sí, ahí está, sí, sí. Eh, sí, bueno, sí, eso decía, el tiempo que sucede entre el sobrepico ese que, bueno, que aparece ahí, ¿no? Pasa que no Pero sabes bueno, es más. desde dónde medirlo, pero Sí, ponele, si lo sí, medís desde cuando, sí, acá sí. hasta, hasta acá, complicado manipular esto. Bueno, hasta ahí, Sí, 0,003,
Sí, sí, en nada, o sea, pero Sí, hace cualquier cosa, dice ya. sí, 700 microsegundos, ponele entre acá y acá. Ah, no, 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 no. No, no, más. No, 10 milisegundos, 10 milisegundos. Casi estoy midiendo mal, me parece. Sí, 10 milisegundos. Justamente ese está acá, digamos que el sobrepico, vamos a ponerlo en 0. Son 10 milisegundos. Bueno, es un tiempo. Esto dura 4 segundos el periodo, o 2 segundos dura el periodo de esto. Midiéndolo desde acá, ¿no? Desde este valor. Si yo le saco el zoom, están muy pegaditos también. Sí, igual muy, muy detallista, ¿no? Pero sí, sí. Bien. Eso por un lado. Ahora, bueno, o sea, ahí lo que hicimos era, agarramos esta señal la cuadrática, fuimos dándole cada vez más armónicos, y lo que vimos es que el sobrepico pasaba de ser cada vez, se iba como agrandando, pero siempre llegando asintóticamente a un valor máximo sacado por esta fórmula de Gibbs, ¿no? Que es el valor del punto más el salto por 0,089. Bien, ahora qué pasa con otra señal, ¿no? Justamente con la que usaron para ver este fenómeno, que era la señal cuadrada. Entonces, si yo grafico esta otra señal, bueno, para que ahí no la grafiqué, vamos a ponerle menos componente. Ahí solamente la describí. Acá calculo un par de cosas. Y acá vamos a graficar. Ahí está. Vamos a comentar esto. Bien. Esta es la señal cuadrada con la que justamente estuvimos explicando el fenómeno. Y lo que vemos es que el máximo vale 1,09. Vamos a ponerle menos componente, vamos a ponerle 3. El máximo vale, este pico, vale 1,1, y Gibbs decía que esto tiene que ser como máximo 0,89. En realidad no es como máximo. Lo que dice Gibbs es que este sobrepico, cuando n tiende a infinito, tiende a este valor. Entonces, nosotros lo que deberíamos ir viendo es que a medida que aumentamos los armónicos, la cantidad de armónicos que usamos para construir la señal, lo que sí siempre va a pasar es que ese sobrepico se va a ir moviendo hacia las discontinuidades. Acá tengo las discontinuidades justamente en -1, en 0, en 1. En Y a este medida que yo... caso, el sí. máximo es mayor que el calculado, justamente porque decíamos hoy, se están sumando, digamos, el de los dos extremos, digamos, de la cuadrada, por eso da mayor amplitud, o sea, el pico, o no sé cómo No, decirlo. ¿sabes qué? Creo que tiene que ver por cómo viene la señal. Porque fíjate que una señal, viste que la otra es como venía creciendo de un lado y del otro, o sea, de un lado tenía el sobrepico menor. Vamos a ponerlo de vuelta. Espera, ¿eh? Oh, se borró. Ahí está. Bueno, pero ahí ya tiene muchos armónicos, pero nunca le pego de lo que quiero encontrar. ¿Te acordás lo que habías dicho antes? Justamente que vos habías notado que el... Loco, me tiene harto la barra del zoom. Ahí está. Justamente que el sobrepico, viste que del lado derecho es menor que el del izquierdo. Sí, Yo a medida que aumente armónicos, este va a aumentar y este va a disminuir, este se va a acercar a lo que tiene que valer. No lo hicimos el análisis, podríamos hacerlo. Máximo, ponemos mínimo. Mínimo de XREC. ¿Y cuánto tiene que valer el mínimo? ¿Cuánto suponemos que va a valer? Que es 0 menos el salto por 0,89. Te lo comentamos. X-bajo. Seguramente. Acá. Gracias. Vamos a sacar los plots. Y ver qué pasa a medida que yo... Bien, el mínimo me da menos 0,345. Y Gibbs se tiene que dar menos... Ah, no, también da por debajo. Los dos dan por debajo. Y yo le sigo subiendo armónicos. Vamos a ponerle 100.
Menos 357. Yo le pongo 1000. Menos 354. Está bien, cuando tiende, siempre, a ver, lo que dice Gibbs es que cuando n tiende a infinito, van a tender todos a este valor. Claro. Puede subirse, puede pasarse para arriba o puede pasarse para abajo. Fíjate que ahora, con 1000 armónicos, está en menos 354, o sea, digamos que es más chico el módulo, o sea, está antes del fenómeno de Gibbs, y si dejo 100, me da más grande, o sea, está pasado. Lo que dice Gibbs es que esto se va a cumplir para n tendiendo a infinito. Claro. Y ahora lo podemos chequear con el de la cuadrada. Control T para descomentar. Volvemos a poner esto. Y ya terminamos con esta parte. Esto con n igual a 3. Vemos que el máximo se pasa, o sea, 1,1. Y lo que decía Gibbs es 1,089. Y vemos que a medida que aumentamos la cantidad de n de armónicos, los picos siempre se van a correr hacia las discontinuidades y los máximos, los máximos o mínimos van a tender a lo que dice la formulita de Gibbs. Justamente, ahí con 30 armónicos, justamente los picos se corrieron a la derecha, o a la izquierda, depende de donde lo veas, y el máximo ahora dio muy parecido a lo que ya propone Gibbs. Si le dejamos 1000 armónicos, tarda un cochito, ojo, esto es un doble for muy grande, ponerle un n igual a 1000, sobre todo con el dt que le pongas. Es un dt re chiquito. Fíjense que prácticamente ni se movió, seguramente ya ni le debe estar dando la resolución de los cosenos. Esto te das cuenta cuando le metes el zoom. Tal vez sí, tal vez no. No, todavía anda bien. Pero bueno, vemos que tiende justamente a este número. Y este número 0,89, lo que está... No es 0,89 justo, es un número completamente irracional que sale de una integral, que es la integral del seno. Hay una función que se llama seno integral, que la función es así, y no tiene primitiva, no tiene nada, y esto se calcula numéricamente. Y esto es como que siguen estos números. Tal vez sigue con un 5 acá. A ver, seno integral. Bueno, no está. Pero esta es la forma del seno integral. Es una función. Y listo, ahí ya vimos el fenómeno de Gibbs. ¿Qué pasa con los sobrepicos? ¿Cuándo aparecen estos sobrepicos? Aparece siempre que tenga discontinuidades. A medida que aumento los n, estos se me tienden, los sobrepicos se acercan más a las discontinuidades, y el valor al que tienden este sobrepico tiene que ver con la amplitud del salto que se está dando. Por eso, justamente en las diapositivas, como la señal cuadrada esa va de menos 1 a 1, dice que el valor máximo vale 1,17, porque la amplitud es justamente 2 por este 9%, este 0,089. Exactamente. Perfecto. La señal reconstruida. Sí, Perdón, también Ricardo, recién leo el está chat. escrita en la función sin integral, está escrita ahí. Si bien no está graficada, pero bueno, es lo que da origen a toda esta cuestión. Es casi, digamos, o sea, es la explicación del fenómeno, digamos, no va a participar esto de ningún ejercicio, a lo sumo se preguntará alguna cuestión vinculada con esto, pero nada más. Che, no me dijeron nada que tengo Windows 10 ahora. No lo notaron. El tipo lo puso a propósito. cambié la computadora, Ya Y me te había perdido vendiste. mucho tiempo. O sea, cambiaste la computadora y te mirá, vendiste. Te vendiste no me quedó otra. Pero, No me quedó otra. no, perdón, pero un nerd hecho y derecho lo primero que hace es se formatea Ponerle el disco y le Linux. pone Linux. Para Se eso sacó. el No. 11. No le importan las No. licencias, todo Windows es basura, basura, basura y basura. Comparto completamente. Esta PC la usé para viciar nomás, así que la voy a usar para viciar. La otra Pero sigue ese es el usando 11 con el o Ubuntu. todo. Windows 11 es. No, creo que es 10. Uy, no, creo que es 10, no tengo idea. Ah, no, le cambiaste el tema nomás. Sí, la misma porquería. No, ni lo llegué a tocar. Sí, es la misma, Usted se vende por poco dinero. No puede ser.
No sé si tan poco dinero. Creo que encima tuve que pagar caro para Se vender. vende por mucho dinero. No, Bueno, está bien. Linux, Tiene su precio. ¿Pero no le vas a poner Linux? Ubuntu. Un No, dual no, boot, una- esta no se toca. La otra sigue andando, pero por la garantía, pero no no, la tocás estamos. por la garantía. Sí. Sí, claro. No quiero tocarle nada. Bueno, bueno, el análisis estuvo muy bueno, hiper pormenorizado, así que creo que no han quedado dudas respecto a eso. Si les parece, hacemos 10 minutitos y después ya vamos a arrancar con la práctica de hoy, que está más ligada a lo que es medición de señales y darle un uso particular, si se quiere, a las series de Fourier, ¿sí? Que nos va a ser también bastante representativo en cuanto al potencial. Así que hacemos 10, ¿les parece? Sí, sí. Dale. Andy, una consulta. Después a la Obvio, última de sí. la clase te mando la foto, viste, del ejercicio que no, Dale, bueno, no veo en dónde me equivoqué en la parte de esa, así que a lo Dale. último te dale. mando. No hay drama, no hay drama, no hay drama. Nos vemos un ratito. 10 minutos, listo. Bueno, la segunda actividad que tenemos de serie de Fourier en la clase de hoy es utilizar la plataforma para adquirir señales de ASIS para poder obtener mediciones de un sensor fotoprestimográfico, el cual cuantifica variaciones de flujo sanguíneo, y luego hacer un análisis de serie de Fourier mediante MATLAB, reconstruir la señal y, bueno, ir probando con distintas cantidades de armónicos para ver qué se observa, ¿no? Bueno, lo que yo tengo acá, no tengo exactamente ese que se muestra en la imagen, tengo otro sensor, pero es muy parecido, es fotoprestimográfico. Lo que tengo es un conectado por USB o un Arduino Lupil que tiene un STM32, que a su vez tiene conectado un sensor fotoprestimográfico. Estoy midiendo con luz infrarroja y esto lo voy a capturar con MATLAB, lo guardo en un archivo y después vamos a analizarlo, ¿sí? Bueno, no uso el adquisidor porque tenía que reconfigurar todo el código que tengo ya hecho en ese aparato, que lo fui a buscar a la facultad, no lo tenía. Y como ya tenía el código adentro y ya estaban viendo datos, dije, bueno, armo un GUI que se adapte a esto, pero la forma de funcionar es igual, es ponerse a ver lo que recibe de la ruina y luego guardarlo. Está midiendo son datos de 16 bits a 1 kHz. Esa es la frecuencia de muestreo. Es decir, que voy a recibir un dato cada milisegundo. ¿Sí? Entonces, estoy poniendo el dedo y pongo ver PPG. ¿Están viendo? Sí, sí, se ve el gráfico ahí que se dispara. Bueno, ese es el pulso en el dedo. Y si quiero guardarlo, toco acá guardar. Lo que hace es guardar en 5 segundos en muestra. Bueno, ahí me tiró muestras guardadas. Lo guarda en 6 ¿Eso sería datos. el pulso? Sí, Nervioso. esta es la señal que recibe el fotoprestimograma. No sé si saben cómo Claro, funciona. Lo que hace es pero emitir vos luz. ¿Sí? lo tocaste y viste que apareció todos los gráficos esos, ¿no? Sí. O sea, la respuesta que muestra eso, la imagen esta, sería Sí. debido a que no, no sé, el pulso tuyo del cuerpo, que no sé. Sí, ahora te explico. Ah, Mira, está bien. la forma en que funciona es que yo tengo el dedo, ¿no? Digamos que este es mi dedo. Ahí tengo la uña. Entonces, el sensor emite luz. Las células, las capas de piel y la sangre absorben parte de esa luz y luego rebota el resto. Entonces, lo que yo hago es medir lo que emito y medir lo que recibo. Entonces, me devuelve esta señal de acuerdo a lo que va absorbiendo.
cuando viene un latido de corazón, aumenta el flujo de sangre. ¿Sí? Entonces se absorbe más. Entonces yo veo esta línea con mucha pendiente, es el pulso, es cuando el corazón late. Y después de a poco el caudal va bajando y luego viene el otro pulso. Y luego el caudal va bajando y así. Está al revés porque, bueno, lo que mide es justamente la diferencia, entonces. Pero después, tomando las muestras, podemos dar la vuelta a la señal y verla como debería ser, que es así. ¿No? O más o menos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahí lo que hice fue guardar los datos. Puedo cerrar acá el GUI y voy acá este script. Bueno, lo que Maxi, tengo acá en el te puedo script. interrumpir un ¿Sí? toque, porque Sí, sí. justamente por la pregunta de Daniel, ¿me dejás compartir un segundo? Van a ver una cosa, Sí. nada, está de medio sucio el dedo, no sé, este muchacho no se lava las manos, pero que no somos nosotros. Después le subo el video, ¿no? De YouTube. Pero si me descompartís un minuto, como para simplemente... espérenme ahí. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. ¿Se La vio? luz, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es la idea, ¿sí? O sea, cuando el flujo, ¿sí? O sea, a los dedos, perdón, el flujo, digamos, vamos a parar ahí. El flujo sanguíneo, obviamente cuando el corazón eyecta sangre, que es la que va a los tejidos y que los nutre de oxígeno, bueno, toda eh, ese tsunami, digamos, de eyección, llega hasta el dedo gordo del pie, ¿no? Y entonces lo que se ve, o sea, es un flujo de sangre que viene y que obviamente después se retira, porque el corazón deja de eyectar, ¿sí? O sea, pierde intensidad y después la vuelve a recobrar cuando obviamente el corazón eyecta nuevamente. Entonces, eso de que haya sangre, más sangre, menos sangre, más sangre, menos sangre, más sangre, menos sangre, se puede medir como mencionaba Maxi. ¿Sí? O sea, a través de un sensor fotoplatismográfico, es decir, es un par fotodiodo fototransistor, que lo que hace es emitir, ¿no? Y obviamente si hay mucha sangre, lo que se refleja es distinto a aquello que se refleja cuando hay poca sangre. ¿Sí? Entonces, contra ese ida y vuelta, nosotros podemos obtener una señal que se utiliza para muchas cosas. No sé por qué este muchacho no se lavó las manos cuando hizo el video, pero bueno, no lo entiendo. Bastante. Pero bueno, no importa, ¿sí? O sea, la idea es un poco esa. Y el sensor que hemos utilizado es ese, es el sensor que tienen los saturómetros, que ahora están bastante de moda por el tema COVID, esos que te ponen en el hospital o que le dan a los pacientes que estaban en monitoreo para ver la composición de la presencia de oxígeno en sangre, ¿sí? Maxi laburó con eso, ¿no? Y parte de su trabajo fue utilizar este sensor para medir eso. Entonces, bueno, lo bajamos un poco así para que vean, aunque sea, cómo a partir de una señal muy, muy simple, que implica utilizar la tecnología del control remoto, por así decirlo, uno puede medir una señal fisiológica y después hacer una serie de análisis basados como punto de partida simplemente en lo que vamos a hacer hoy, que es la serie de Fourier. ¿Sí? Pero era un poco la idea, como para que se dieran cuenta de cómo venían ahora. ¿Mm? Había preguntado, profe, porque pensé que, o sea, el gran detalle ese que era un sensor infrarrojo y pensé que era tipo, viste, un tipo, no sé, tipo sensor que lo tocas y te iba sensando, bueno, algo táctil y no me había olvidado que había dicho que era un sensor fotoeléctrico. Es lumínico, sí, sí, sí. O sea, puede ser, a veces se usa rojo, infrarrojo, bueno, depende de qué es Sí, lo que sí. quieras medir, ¿sí? Pero se usa básicamente el infrarrojo, digamos, después uno determina en función de lo que recibe, cómo, digamos, va variando ese pulso. Si lo que estamos midiendo en realidad es obviamente eh, partiendo, digamos, de una base muy, muy sencilla, la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, podemos determinar la cantidad de pulsos que hay, midiendo los picos por minuto, y con eso sabemos, digamos, cuánto podemos cuantificar los latidos minuto del corazón. Después, obviamente, hay más información embebida en la morfología, cosa que no, obviamente no vamos a ver hoy, no se excede. Pero uno simplemente podría medir el periodo de esa onda, como les decía anteriormente, a través de los picos,
y ya tener un dato respecto de lo que es la frecuencia cardíaca. Y después, bueno, obviamente ver el contenido armónico y demás, que es lo que le va a mostrar Maxi ahora. Así que, bueno, gracias, Maxi. No, no hay por qué. Bueno, como decía Leandro, sí hay distintos sensores. Yo en este caso estoy usando uno infrarrojo, pero pueden usar rojo, verde, otros colores, amarillo, azul. Lo que va a cambiar la longitud de onda es que la piel va a absorber distinto, entonces la información puede cambiar un poco entre longitud y longitud, pero después la forma oscilatoria del flujo sanguíneo siempre va a ser muy parecida. Exacto. Bueno, acá lo que tengo es, agarro, como vieron en el GUI, es decir, en la interfaz de esta gráfica, podía ver la señal en tiempo real y la guardo en un TXT, es este que está acá. Así que, después lo subimos al campus y ustedes hacen esta tarea, este práctico con estos datos de mi dedo, Tal cual. datos de mi dedo. Que es dedo Eh, limpio, ¿eh? O sea, no es sí, ese dedo sucio. sí, sí. Bueno, ya saben, con Low cargamos los datos, los guardo en datos PPG, luego saco longitud de las muestras. Como les dije, las frecuencias de amplitud son 1000 Hz. Cada muestra se obtiene cada 1 milisegundo. Saco el DT y bueno, un vector tiempo que armo eh, con, con la longitud de los datos y el DT. Luego lo que hago acá abajo es eliminar lo que se llama la línea de base. No sé si vieron en el video ese recién, en el gráfico, que la señal hacía una cosa así, que oscilaba y iba bajando, ¿no? Bueno, esa pendiente es una señal de muy baja frecuencia, porque después en algún momento vuelve a subir, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, no sé, a veces se lo encuentra en mediciones que está relacionada con la respiración o con movimiento. En fin, la cuestión es que para no ver esa bajada o esa subida, lo que hago es eliminarla usando una media móvil. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos uno de los filtros más sencillos, era la media móvil. Bueno, acá lo que hago es eso, una media móvil, y luego la elimino restándola. Obviamente me va a generar cierta distorsión, pero me facilita, por ejemplo, la búsqueda de picos. Si yo después utilizo un algoritmo para buscar periodos, puede ser cruces por cero, cruce por media, buscar picos máximos locales, o puedo hacer una derivada y buscar dónde hay máximos de derivadas. Entonces, son distintas formas de poder encontrar periodos. Fíjense que ahora evalúo y ya no tiene esa pendiente que va bajando. Todos los periodos más o menos están al mismo nivel. Entonces, más fácil de graficar, de ver y obviamente después de buscar los máximos y mínimos. Bueno, después lo que hago es encontrar un periodo. Lo que vamos a hacer ahora es buscarlo a mano. Díganme más o menos de dónde a dónde quieren tomar. De 0,5 a 3. No, pero tiene que ser un periodo. Ah, perdón, está tirando cualquier cosa. Más o menos ponerle de 0,5 a O sea, 1,4. esta que está acá Sí, más o menos ahí. es 564 A y 1,4, no sé, Ahí. 1,5. 1365. Sí. 564. Entonces acá pongo 564 y el otro era 1365. ¿Puede ser? Sí, sí, Algo más así. o menos. Bueno, corro esto. Y luego lo que hago es. ¿Es razonable lo que se obtuvo del periodo? ¿Cuánto mide ese periodo que tomó buena Maxi pregunta. en tiempo? ¿Cuánto dura? Más o menos. Sí, es más o menos un 800. segundo. Son Un 60 segundo. latidos por 60 latidos por 60 minuto, latidos por más o minuto. menos. Exactamente. Un poquito menos, probablemente, por lo cual va a haber unos Sí. 70 latidos por minuto. Podemos hacer la cuenta incluso, si quieren. No sé, vamos a hacer la cuenta. Creo que podías hacer dos, pero bueno, lo hacemos rápido. 80. Tenemos, era 1,365
menos redondeando son 800 milisegundos. Sí, sí. 800 milisegundos, exactamente. Bueno, entonces Sí. hacemos... Bueno, si saben el periodo, ¿cuánto es? Si tenemos 800 milisegundos por latido, ¿sí? ¿Cuántos latidos tendremos en un minuto? Hacemos 60 dividido 0,8 y eso da 75. ¿Sí? O sea, el muchacho está bien, Castro Miranda, tiene buen promedio de latidos. Saludable. ¿Mm? Así que bueno, siempre está bueno, fíjense esto que es tan sencillo, muchas veces los pedimos, lo hemos pedido en el examen incluso, esto de, bueno, veo que adquiero y me pongo a pinchar con MATLAB mínimamente para ver si está dentro de los cánones normales, si el eje de tiempo que asigné es normal, si lo que veo es razonable. Bueno, es razonable, ¿sí? Por lo menos, y podemos inferir la frecuencia cardíaca muy fácilmente y los 75 latidos son razonables. Y la amplitud, no tenemos referencia Ah. de a qué unidad o a qué No. estamos midiendo. Tipo presión. No en Presión principio, sanguínea sería. no es presión. No es presión. Nada. Se lo dejo a En Castro todo caso, Miranda. lo puedo medir, lo puedo relacionar con el caudal, en todo caso. Sí, Porque a mayor caudal, mayor diferencia voy a ver. Cuanto menos caudal, también. Entonces, puedo relacionarlo con eso. sí, uno podría calibrar esto en términos de flujo, más que en términos de presión. Y está más relacionada la señal fotopretismográfica con el flujo, es decir, con la cantidad de mililitros segundo que están circulando, ¿sí? El modelito que nosotros utilizamos, el modelo hidráulico, bueno, la señal esta está más ligada al flujo que a la presión. Bueno, entonces tenemos ya Eh, el... Pregunta. Viste que sube hasta arriba y después ponele sería en el periodo que agarramos, ¿no? Sí. Viste que sube hasta arriba, después como que va bajando, pero en la mitad vuelve a subir de nuevo y vuelve a caer de nuevo, Sí, ¿no? sí, más o menos así. Ahí vuelve a subir de nuevo, ahí baja, listo, ¿no? Ahí, listo. Viste Sí. que baja, vuelve a subir ahí. ¿Eso qué sería? Tipo como que va y toma más flujo y toma, o sea, de un pico un poquito más alto y vuelve a bajar de nuevo con todo, digo, algo así, o sería eso, o no sé qué, cómo sería representado. Bueno, esta subida rápida se debe al corazón, al latido, y todo Ajá. lo que haya en la bajada se debe a la reacción de la arteria. Entonces, este Ujú. doble pico se debe a las ondas que hay internamente en la arteria. Está bien, sí. Recuerden que el corazón, si hablamos de corazón, por lo general la eyección es un tercio del ciclo. Así que de 0 a 5, no sé, eran 0,8, bueno, 0,8 dividido 3, que serán 2 y pico, bueno, hasta 0,25, ahí está eyectando el corazón. Después el resto es descanso por parte del corazón y el resto se manifiesta, como decía Maxi, el sistema arterial, ¿no? Esto de que termina, por eso es tan importante la interacción entre corazón y arteria. Es clave eso, ¿no? Que no es lo mismo que venas. ¿Sí? Venas, el circuito de alta presión, o sea, el que es el que entrega oxígeno a los tejidos, es el circuito arterial. Y el que, digamos, lleva sangre a los pulmones para reoxigenarse es el circuito venoso. Estructuralmente una arteria no tiene nada que ver con una vena, ¿sí? En términos de espesor, en términos de elasticidad, digamos, son muy, muy distintas. Pero bueno, obviamente, así como les decía el hecho de que ustedes podían periodizar la respuesta impulsional y obtener los HDN, ha habido casos, o hay casos, y no me quiero meter demasiado porque no quiero hablar por boca de jarro, pero hay, digamos, lo que se llaman autotrasplantes, en donde colocan una vena en el lugar donde va una arteria. Y bueno, hay cierta inteligencia por parte del sistema que hace que la vena se remodele y se empieza a comportar como una arteria. ¿Sí? En el cuerpo suelen pasar esas cosas. Así que, pero a lo que iba es que el corazón tiene que funcionar las 24 horas del día.
¿sí? Los 365 días del año. Razón por la cual se lo diseñó como una bomba, si se quiere, poco eficiente, porque desde el punto de vista de que solo eyecta un tercio del ciclo cardíaco, ¿sí? Está Sí, claro. acoplada, y voy a decir una palabra que van a escuchar infinidad de veces, no en biología, pero sí, o no en fisiología, mejor dicho, pero sí en electrónica, está adaptado el sistema arterial del corazón, ¿sí? Hay una adaptación funcional que hace que el corazón pueda eyectar un tercio del ciclo y el resto, a través de la propia elasticidad que tiene el caño principal, que es la aorta, se pueda llevar el resto de, o lo que durante ese periodo, toda la sangre hasta el dedo gordo. ¿Sí? Una Y de especie que de ahí se genere adaptación de todo impedancia, digamos. Exactamente. ¿Sí? Si uno puede ver al sistema arterial como una impedancia. ¿Sí? Incluso existe lo que se llama impedancia arterial. Entonces, hay hay un paralelismo muy interesante entre lo que uno ve en el sistema arterial y la asociación que puede hacer con un modelo circuital, como le decimos siempre. Entonces, existe el fenómeno de impedancia arterial y cuando ocurre una desadaptación de impedancias, como decía Nicolás, el sistema no funciona como debería y el que sufre es el corazón. ¿Sí? ¿Por qué se me desadaptaría el sistema? ¿Cuál sería el problema por el cual el sistema dejaría de estar óptimamente adaptado? Se le Bueno, quemó el trafo. probablemente. ¿Cómo? Se le quemó el trafo. Y no, pero bueno, las enfermedades vasculares, por ejemplo, ¿sí? El desarrollo de algo que se llama aterosclerosis, ¿no? Esto de Traumas. que se impacte el colesterol en las arterias, se impacte y se incorpore y se generen, digamos, pierdan las arterias de elasticidad y eso hace que el sistema se desadapte. A veces, por ejemplo, ocurre, hay gente que presenta aneurismas de aorta. El aneurisma es como si, es como no, digamos, la pared arterial se afina, digamos, se empieza a degradar y se hace como un globito, ¿sí? Queda, digamos, una capa finita y como un globito. Si eso se revienta, obviamente hay una hemorragia. Entonces, cuando se detecta el aneurisma de aorta, lo que se hace es poner una endoprótesis. Se pone un caño adentro, básicamente, y la sangre va por ahí. ¿Entiendes? Pero, ¿cuál es el problema? Que el cuerpo no es, me ponen un caño y no me importa. Me ponen un caño y yo no quiero ese caño. Y voy a ver si me gusta el caño. Entonces, es raro lo que dije. Pero lo que hace es invadirlo, obviamente, de sangre y adaptarlo a su estructura. ¿Sí? El famoso rechazo que ocurre en los trasplantes. Por eso los trasplantados usan medicación antirrechazo toda su vida. Porque en realidad el organismo rechaza lo que no le es propio. El sistema inmunológico empieza a hacer la evaluación y dice, esto no va, bueno. En el caso de la endoprótesis, se reabsorbe. Lo que pasa es que queda una aorta mucho más rígida de lo usual. Y entonces el sistema se desadapta. Y quien sufre, obviamente, es el corazón, que quizás tenga que hacer más, tiene que también readaptarse para poder garantizar que haya, digamos, un flujo como corresponde dentro del sistema arterial. Entonces, hay sistemas de control permanentes dentro del organismo, ¿no? Que van adaptando, son sistemas adaptativos con el fin de sostener ciertos parámetros. Es así. O sea, hay como números mágicos o ancestrales dentro del organismo, ¿sí? El volumen minuto, es decir, el corazón tiene que bombear 5 litros minuto. ¿Sí? Ustedes ponen un balde y ponen un corazón, cuentan un minuto y lo que el corazón escupe son 5. ¿De acuerdo? Increíble. Ahora, si eso baja, entran, si baja por alguna cuestión, ¿por qué podría bajar eso? Quizás porque el corazón no está eyectando como debe. ¿Sí? Quizás hay una insuficiencia, lo que se denomina insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí entran mecanismos para compensar eso. Si el mecanismo compensatorio está permanentemente presente para sostener eso. ¿Sí? Lo mismo con la presión arterial, o sea, se sabe, el organismo sabe cuáles son sus valores de referencia. Y se encarga de que esos parámetros estén en lo que se llama un estadio homeostático. ¿Sí? Se tiene que autorregular. Se autorregula permanentemente. Sí, eso sí. Así que bueno, listo, ahora seguimos, pero viene por ese lado, ¿sí? Eyección cardíaca y complemento arterial, ¿sí? Una cosa no funciona sin la otra. Bueno, si quieren les muestro, a ver, si quieren les muestro cómo quedaría la señal si no
eliminaría la línea de base. Tengo que comentar esto y comentar esto. Vuelvo a correr esto. ¿Ven? Como que va bajando la señal. Bueno, esa es la línea de base que elimino con esto, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el periodo. Ya lo marqué acá. Entonces, con esto puedo sacar los coeficientes. Tengo el A sub 0, los A sub n y los B sub n. Vector de tiempo. Tenemos mi señal en un periodo. ¿Se acuerdan que hay que pasarle un periodo de la señal para luego reconstruirla? Acá le paso la cantidad de coeficientes, quiero 200. El vector de tiempo y luego la señal de nuevo, ¿no? A sub n y B sub n. Ejecuto esto. Ahí va. Y acá lo que hago es reconstruirla. Bueno, el t sub 0 es el tiempo de un periodo. Con esto puedo sacar el omega 0 para poder reconstruirla. N son 200, es decir, lo voy a reconstruir con los 200 armónicos. Bueno, Y es la reconstrucción, y entro al for y hago lo que hicimos antes, ¿se acuerdan en la clase pasada? Lo mismo. Digo que mi señal reconstruida Y es igual a los coeficientes A sub n por coseno más B sub n por seno, y hago una sumatoria, ¿no? Hago este for hasta que se termina las n veces. Y luego armo un vector en frecuencia para plotear. Y acá lo que genero es los Kn y fase n o Pn, que son los que vimos en el diapositiva. Sería Pitágoras, raíz de los A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado, y el arco tangente de B sub n sobre A sub n. Y por último, grafico todo. ¿Sí? Vemos qué queda. ¿Qué esperan que quede? ¿Creen que va a quedar exactamente tal cual lo que vimos? ¿O No, me exactamente la distraje. misma señal? ¿Cómo es la pregunta? ¿O no? Me distraje, perdón. ¿Creen que al reconstruir por serie de Fourier vamos a obtener exactamente la misma señal que adquirimos con el sensor? ¿O va a haber No, alguna diferencia? no, Algo va a más haber continuo, diferencia. ¿no? Le van a faltar un montón de armónicos, no sé cuántos, o sea, cuánto va a influir, pero igual no va a ser seguro. ¿Cuántos armónicos faltan? Es capciosa la pregunta. Y faltan todos. Todos Infinito menos menos los que 200. puso. Claro. Sí. Es así. Y bueno, hay que ver. Por eso hay que ver siempre el aporte, ¿no? De hasta un determinado nivel de armónico, que sea el aporte sea tan ínfimo que, bueno, uno pueda considerar. Es como el tema de los 5 octavos. Llega un determinado momento en que la exponencial prácticamente se hace cero y la consideramos así. Bueno, ahí va la reconstrucción. Bueno, del lado izquierdo tengo los A sub n, B sub n. Tenemos a la izquierda A sub n y B sub n, y a la derecha los K sub n, y bueno, abajo tengo la fase, que va desde menos pi a pi, el gráfico. Abajo tenemos la frecuencia en hertz. Y acá tengo la reconstrucción, que fíjense, bueno, no da perfecto porque seguramente no le pegamos bien al periodo, pero si no hubiera dado perfecto, al menos el primer periodo de donde lo tomamos. Pero fíjense que el resto no machean nada. Eso es porque Claro. latido a latido el corazón no late igual, no tiene el mismo periodo. Uno cuando toma con estas pulseras, lo que hace es un promedio. Entonces le dice, en 5 segundos te tomé el pulso y más o menos dio esto. Y te lo guarda en el celular. Pero latido a latido hay variaciones. Y fíjense que estoy tomando con 200 armónicos y me copia hasta el ruido que tenía el sensor. Exactamente. Copia componentes frecuenciales. Son muchas cosas que se pueden ver acá. Una de las que decía Maxi, que es muy importante, muy, aprovecho el gráfico que está abierto, es el hecho de que, fíjense lo siguiente, nosotros tomamos un latido, ¿no? Uno solo. O sea, tomamos un periodo y se lo pasamos a las funciones de MATLAB para obtener los coeficientes.
La pregunta es, ¿por qué Maxi muestra 5, 6 o más latidos? Si nosotros partimos de 1. En la reconstruida, ¿no? La roja. ¿Por qué hay muchos latidos? Si le dimos como información 1 a la serie de Fourier. Chan. Interesante. ¿Qué estamos utilizando para reconstruir? ¿Cómo reconstruimos? ¿Qué es nuestra materia prima? Seno y coseno, es lo que dice Ricardo. Utilizamos senos y cosenos. Ahora, el seno y coseno que utilizamos para reconstruir va de qué a qué, desde dónde hasta dónde, en términos ideales. De menos infinito a infinito. De menos infinito a más infinito. O sea que cuando yo le paso un periodo a la serie de Fourier, pero utilizo senos y cosenos que van de menos infinito a más infinito, lo que hace la serie básicamente es replicarme el periodo que yo le di de menos infinito a más infinito. Y si yo, como en este caso, como lo que hizo Maxi, le pasé tiempo 0 a 5 segundos, bueno, los senos y cosenos se manifestarán en 0 y 5 segundos y replicarán, obviamente, el periodo, ¿sí? O la morfología del periodo que yo le pasé. Lo que estamos viendo en rojo es una señal periódica perfecta, porque es el latido copiado, replicado, eso es lo que hace la serie. O sea, partiendo de una descripción de un periodo, replica ese periodo de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Entonces ahí se ve cómo, por ejemplo, digamos, no se advierten, si uno ve la roja respecto del azul, bueno, no se van a advertir en la roja cosas como sí se ven en el azul, que es lo que decía Maxi. El corazón, latido a latido, cambia su periodo. ¿Por qué? Bueno, dependerá, ¿sí? Si yo me pongo a hablar, probablemente la frecuencia cardíaca suba porque necesito más energía, por así decirlo, proveniente del corazón para poder mover los brazos y demás, y entonces el corazón bombea más rápidamente para que la sangre, digamos, vaya nutriendo toda la demanda energética que tiene mi cuerpo. Si me voy a dormir, la frecuencia cardíaca va a bajar. Ahora bien, baja, tendré X cantidad de latidos por minuto, pero en sí mismo el corazón, latido a latido, también modifica su periodo. Es lo que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Nunca es igual. Es muy parecido, pero no es igual. La señal en azul es pseudoperiódica. Si medimos latido a latido, vamos a medir 0,8, 0,85, 0,82, 0,83. Cuanto menos cosas hagamos, más en estado estacionario, por así decirlo, respecto de el valor del periodo, vamos a estar, pero nunca igual. ¿Sí? Nunca igual. Si bien hay una contraposición, ¿sí? Cuando uno mira estas señales, por un lado, el organismo siempre busca encontrar un equilibrio respecto de los parámetros que tiene que manejar. Yo les decía, el volumen minuto tiene que estar en los 5 litros minuto, valor más, valor menos, pero dentro, como decía Maxi, dentro de un promedio tiene que estar en eso. Pero también es cierto que el corazón tiene que estar alerta todo el tiempo. Y entonces no puede sumergirse en un estadio de repito todos los periodos de la misma manera. Está en un estado de lo que se llama, bueno, depende de cómo uno lo vea, ¿no? Pero es una especie de contracción, ¿no? Bueno, no va por el lado de la entropía que puso Ricardo, pero va por el lado del caos. Se llama caos determinístico o caos, por así decirlo. Pero, digamos, esta variabilidad hace que el sistema pueda estar preparado para cualquier tipo de situación. No sé si se entiende lo que digo. Entonces el corazón, si ustedes, el que vio algo de robótica mínimo, sabe que si yo tengo un motor de continua, la manera de yo poder bloquear un eje, por ejemplo, si yo quiero generar un brazo robótico que se sube, si yo quiero bloquear un eje, lo que hago es como, y no tengo engranajes y no tengo nada, lo que se hace es ponerle un pulso positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, tirar y llevarlo hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, eso rápidamente. Y el eje se bloquea. Bueno, el corazón hace algo parecido. Está como en un estado ahí, medio catatónico, pero si tiene que disparar, dispara al toque. Es lo que hacen los tenistas.
Si los tenistas, cuando esperan una pelota, cuando esperan un saque, no están parando. Están en puntas de pie, moviendo los pies. ¿Para qué? Para poder salir disparados rápido. Si no, no pueden, pierden ese segundo. El corazón está en el mismo modo. ¿Sí? Entonces va modificando, es autorregulación permanente. Es notable la cantidad de sistemas que hay y la cantidad de redundancias dentro del sistema por si falla una. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro cuento, en algún momento que le interese, lo charlamos. ¿Sí? Ahora sí, no te interrumpo más. Bueno. Em, bueno, y acá teníamos los armónicos. Como dije, tengo a la izquierda los coeficientes A y B, arriba y abajo. Y a la derecha tenemos la raíz cuadrada de los A sub n cuadrado más B sub n cuadrado, que sería el kn. Y abajo la fase, que sería la fase que tiene cada uno de estos armónicos. Como vieron, yo reconstruí con 200. Pero viendo ahora este gráfico, me pueden decir que no es necesario reconstruir con 200, ¿no? No. O sea, ya se ve así a ojo, ¿no? La amplitud ya del armónico 18, 19, bueno, el 20 crece un poquito, pero ahí ya estaría. Sí, fíjense que, digamos que del 12 para adelante como que está todo sobrando. ¿Y por qué hay niveles acá? Y bueno, por parte seguramente por el ruido y quizás también por, no sé, pequeñas alteraciones de la medición que estamos tomando. Obviamente si recortamos acá, perdemos información, así como también eliminamos ruido. Pero, bueno, probemos, ¿no? Reconstruyamos con 10 armónicos, a ver qué pasa. ¿Me parece? A ver. Entonces cierro acá. Y acá en vez de poner 200, le pongo reconstruir con 10. Evalúo esto y vuelvo a graficar. Y fíjense lo que obtengo. Ahora sí. Algo mucho más lindo. No sé si alguna vez, no sé si tienen algún celular con ese sensor, a veces te lo dibuja y algo así va a aparecer. Acá se ve bien claro lo que me decían, la segunda ola, ¿no? Acá, este segundo pico, que como dijimos, está relacionado con la reactividad de cómo responde la arteria. Y fíjense que se repite, ¿no? Ah, bueno, yo también, porque estoy tomando la naranja, que es la del serie. Sí, pero como que es cíclico también el pico ese. Bueno, tomamos de acá hasta acá el periodo y con eso reconstruimos la serie y al sacar los armónicos de 10 para arriba, eliminamos toda esta oscilación azul, ¿no? Que es obviamente ruido. Sí, es ruido de alta frecuencia, no sé, por suerte no se mete o se mete en menor grado o uno asume, digamos, que no está participando de lo que puede implicar, lo que podría ser un ruido blanco. ¿Se acuerdan que el ruido blanco afecta a todas las frecuencias por igual? Bueno, ¿se acuerdan? No, el ruido blanco gaussiano, nosotros lo definimos como un proceso estocástico y demás. ¿Se acuerdan que nada, eran fluctuaciones totalmente aleatorias y descorrelacionadas que no se parecen a sí mismas? Si uno lo mira en términos de la frecuencia, y uno quisiera, digamos, caracterizar el ruido, que lo vamos a hacer el año que viene eso, el ruido blanco afecta a todas las frecuencias por igual. Significa que todas las componentes de mi señal estarían afectadas por una componente de ruido blanco. En este caso, es ruido más de alta frecuencia, ¿no? Que se manifiesta más hacia las componentes elevadas que hacia las componentes bajas. Así que con este recorte que hizo Maxi, lo que nos permite es ver la verdadera morfología de la señal. Fíjense cómo uno mira lo azul y la verdad que es prácticamente ininteligible, y cuando reconstruye por Fourier, porque reconstruye con parte de las componentes de la señal, puede ver perfectamente la morfología que tiene. ¿Sí? Ese segundo pico, hay una escuela, si a uno le mostrara esta forma de onda, no sé, el doctor Armentano, por ejemplo, es lo que diría que el segundo pico es consecuencia de la reflexión de onda. ¿Sí? En una línea de transmisión. Chan. Y uno dice, pero línea de transmisión no es un tema de comunicaciones o de medios de enlace. Sí, y también se puede implementar en el sistema arterial. Se puede ver el sistema arterial, así como se puede hablar de impedancia, se puede hablar de impedancia característica y se puede hablar de onda reflejada. Todo por el mismo precio. ¿Sí? Pregunta.
Eh, Viste que en este caso nosotros agarramos en el gráfico ese, Maxi. Digo, Sí. viste que nosotros agarramos un ciclo solo y bueno, nos repitió, bueno, de 0 a 5, ¿no? Ujú. Por ser periódica, el seno y el coseno y todo eso, ¿no? Ahora digo, nosotros agarramos un solo ciclo nomás, o un solo periodo, ¿no? Ahora ponele, si yo a un solo periodo le digo a un conjunto de, ponele de 6 muestras, ¿no? Ponele. Entonces a las 6 muestras yo le digo que es un ciclo. Digo, y ahora cuando yo hago de nuevo la prueba esta, digo, puede ser que mejore ahí, viste que ponele 1, 2, 3, 4. En la cuarta muestra, viste como, no sé, yo veo como que está muy separado no sé si me explico, de la línea roja, diría. Del azul de la roja ya es como que se desplaza mucho. Ujú. Sí. O sea, lo que digo es que si tomando una muestra más grande con un ciclo, al que le digo ciclo yo es una muestra de ponerle 5 ciclos, le digo un ciclo, ponerle. Y cuando vuelvo a repetir todo esto, digo, mejoraría, digo, ese desfase que hay entre la señal azul y la roja. O no sé, Bueno, o a qué se debe, sería, simplificando así, ¿a qué se debe que el azul y la roja esté tan desplazado sería el 1, 2, 3, 4 en el cuarto ciclo? y porque, no sé, justo ahí me puse nervioso quizás y el corazón latía más rápido y por eso se acortó el periodo. Claro, ¿entendés? O sea, mientras una de las señales es variable en el tiempo, lo que hace la serie de Fourier, si vos le pasás un periodo solo, es replicar ese periodo, copiarlo como si fuera una fotocopia. Entonces, Claro. en el caso de la señal azul, la cosa estaba variando todo el tiempo. Si Maxi quizás se hubiera quedado con el dedo ahí puesto, sin moverse, sin respirar, a veces, muchas veces cuando van al médico les piden, por ejemplo, cuando le sacan una radiografía, les piden que no respiren. ¿Sí? Sí, La respiración afecta mucho todo lo que es genera muchas fluctuaciones sobre todo lo que son las variables hemodinámicas. Entonces, sobre esta señal, probablemente si uno tomara, no sé, un minuto, se vería, digamos, una forma sinusoidal que está afectando los picos. Y eso es el producto de la respiración. Cuando uno respira, inspira y expira, afecta, obviamente, la dinámica del flujo. Y entonces se ven todas estas cosas. Después uno puede, obviamente, como hizo Maxi, eliminar la línea de base y demás, y con eso arreglar la cuestión. Pero voy al hecho, es buena la pregunta porque lo que nosotros hicimos fue tomar el primer latido y copiarlo. Eso es lo que hace sí, la sí. serie, es el laburo que hace la serie. Ahora, no es la señal original. Ahora, ¿quién me dijo a mí que yo tengo que tomar de 0,5 a 1,5? Podría haber tomado 2 periodos y decir que eso es mi Mm. patrón. Podría haber tomado 3 y decir que eso es mi patrón. O podría haber tomado todo y decir que eso es mi patrón. Y pasárselo a la serie. Probablemente ahí quizás, podemos hacer la prueba incluso, obtengas algo muy parecido. ¿Entendés? Porque para vos eso va a ser un periodo. O ¿Se ponerle puede hacer de más? un Sí. día, o por ahí de un Sí. día hacer una prueba media, ¿no? O sea, todo el día evalúo cómo el pulso del corazón todo en un día. De ahí saco una media y ahí se lo paso. Y como es supongo yo, no sé, estoy tirando cualquier cosa, digo, digo en el caso de que, bueno, eso, de por qué la línea azul con respecto a la roja se desfasa, pero bueno, sí, sí. No, se Todo, desfasa ¿se puede porque pasar en todo un el caso es archivo? una señal que solo tiene información en un periodo, en el primero, y el resto son todos iguales, y en la otra hay información en todos los periodos. Es una señal que no es estacionaria, ¿sí? O sea, va cambiando, pero vos podés tomar, si vos tomás, por ejemplo, toda la señal, podemos tomarla entera. Sí, de 0 a 5. O sea, que la podemos tomar después para ver cuántos armónicos necesitamos para que la copie. ¿Ves? Para Por mí me ejemplo, dio acá, distinto porque tomé el tercer periodo. claro, ¿ves? Y es otra Sí, dinámica. Claro, es otra Porque, señal, ¿no? La que claro, reconstruye. claro. sí, sí. Porque bueno, o sea, uno, es como dijo Maxi, en realidad lo que se hace con todas estas cosas, como hay pequeñas variaciones vinculadas a la medición en sí y vinculadas a los sistemas regulatorios, uno lo que suele hacer es, por ejemplo, tomar 20 y hacer un promedio de todos esos. Y saca uno representativo, ¿sí? Como hacemos en estocástico.
pero lo hacemos a nivel periodo. Capaz que te quedó es Sí. una muestra menos, puede ser. Ahí va. Ahí tomé los 5 segundos. Ahí tomamos todo, como diciendo, mira, todo es. Yo quiero reconstruir todo ese patrón. Y ahí vamos a ver el aporte en armónicas de todas los distintos patrones. O sea, si hubo algún latido, donde hubo algún movimiento brusco que indujo componentes de alta frecuencia, lo vamos a ver acá. Antes necesitábamos 10 componentes, ahora nos tuvimos que ir a ¿cuántas? ¿100? 100. A 100. Para poder Sí. reproducir otro tipo de fluctuaciones que se ven en Claro, otros ahí latidos que no también, se veían en el nuestro. sí, ahí está como que se pega más la Claro, roja, se pega más. porque tomamos como que todo es un latido. Sí, sí, ¿Entendés? Y así vamos a ver las señales. El año que viene vamos a usar la misma serie de Fourier, pero vamos a asumir que lo que tengamos es un latido. ¿Entendés? Sea lo que sea. Si grabamos Sí, sí. 5 segundos de voz, que no va a ser nada periódico, pero vamos a decir que eso es un periodo. Y le vamos a sacar la serie. Y con eso vamos a ver las componentes de frecuencia. Lo notable es cómo, digamos, un procedimiento, digamos, tan simple, en el sentido de que, bueno, hay que obtener los coeficientes y demás, pero bueno, fíjense cómo podemos obtener la información embebida en una señal que a priori tenía un montón de ruido. Después podemos aplicar otros mecanismos. La serie Fourier es medio un pretexto que estamos utilizando nosotros para ver, que me gustaría ver la otra, más que está buenísima, la de los componentes, para ver los componentes de frecuencia, ¿no? O sea, fíjense, obviamente, cómo contribuyen los A sub n, cómo contribuyen los B sub n, y lo que vamos a utilizar mucho el año que viene es lo que se ve del lado derecho, ¿sí? Que son los coeficientes K sub n. Cada coseno, ¿cuánto aporta? ¿Sí? O sea, fíjense cómo está aportando energéticamente el coseno de frecuencia. Acá habíamos hablado de 1 Hz y pico, ¿no? O sea, Ya te digo, cada armónico está en 47, 41 Hz. Es el omega 0, el F0. El segundo está 40. No, perdón, estoy en X. 02. 0,2. 02. 0,2 y el otro. 02, 04, Claro. 06, Entonces tenemos, 08. claro, bueno, entonces tenemos 0,2 Hz, después tenemos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, son todos múltiplos de la frecuencia fundamental. Pero 0,2 Hz no es muy, porque eran 800 milisegundos, ¿no? No, pero el archivo no es de 5 segundos. Ah, Claro, tenés razón, claro, sí, sí, sí. claro, claro, Me olvidé. sí. Claro, Tengo estamos que hablando de. ajustarlo. Claro, o Vamos, sea, ahí se ve el pico ese o sea, que creo que volvamos debe ser al el periodo. sexto armónico, que tiene amplitud muy grande respecto de la Claro, fundamental, digamos. claro. Ahí le voy a poner. Bueno, Pero podemos volver a la original, que me gustaba más el espectro. bueno. El latido original. No me acuerdo cuánto era. Con 1300. 1300, 500, 1300, una cosa así. Sí, era por ahí. Y cambio. Pongo 10. Dale. 586 era el otro. A ver qué Porque era sale. Bueno, está bastante bien. 1386 menos 800. O sea, fíjense, lo interesante de esto es, yo a través de los A sub n y los B sub n veo el aporte de cada coseno y de cada seno. Pero es difícil como de interpretar dos espectros a la vez. Entonces, con lo que nosotros vamos a trabajar mucho el año que viene, es más, vamos a trabajar a partir de hoy, obviamente es la última clase, pero ya trabajamos a partir de hoy, es con esta visión de espectro. ¿Cuánto aporta cada componente de frecuencia en términos energéticos o en términos de potencia? La frecuencia fundamental de nuestra señal es 1,25 Hz, 800 milisegundos de periodo, ¿sí? 0,8 segundos. Entonces tenemos la frecuencia fundamental en 1,25,
en 250 la segunda armónica, ¿sí? En 375 la tercera armónica, múltiplos de la frecuencia fundamental. Y vamos viendo cuánto aportan, ¿sí? Ricardo me preguntaba, ¿y hasta dónde? Y hasta dónde les parezca a ustedes, qué sé yo. Uno puede decir, bueno, en la armónica 16, ¿qué aporte tengo? ¿Se puede pinchar ahí, Maxi? ¿Qué amplitud A ver. tiene? Acuérdense siempre que tenemos que estar, por ejemplo, ven que 2.7. claro, 2.7 respecto de la primera armónica que aporta 120. Claro. Entonces uno puede decir, Ricardo pregunta, ¿amplitud o potencia? Depende como vos lo quieras ver. Vos podés medir por amplitud o por potencia. ¿Sí? Si esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por 2, hablamos de potencia. Y entonces estamos viendo cuánto aporta en términos de potencia cada componente. Y si no, en términos de amplitud, lo mismo. Acá vemos que hasta la 14, la 15, la 18 prácticamente podemos tener información. Después es muy poco el aporte. Las más chiquititas aportan ese detalle, ¿no? Mínimo, que es el piquito. Entonces, conforme vayamos aumentando, nos vamos a ir yendo hacia el área de más del ruido, ¿no? O sea, más de las fluctuaciones aleatorias. Por ejemplo, ayer lo usaron los chicos y como Esteban tenía enchufada la máquina, se indujo el ruido de 50 Hz. Entonces se veía, arriba del latido se veía un cenito chiquito. Y decía, sí, si medimos ese cenito, y ese cenito daba 50 Hz, daba 47 Hz. Entonces también puede suceder que de repente uno ve una componente en 50 Hz que no es propia de nuestra señal. Lo bueno de esto es decir, ¿cuántos armónicos necesito yo para evaluar información y sacarme de encima toda esta cuestión vinculada a fluctuaciones que son ajenas o a cosas que no corresponden a lo que yo quiero medir? Y este es el primer enfoque que hacemos hacia lo que es el filtrado. Esto de solo dejar o solo considerar componentes específicas de mi señal. Eso es filtrar. El filtro, digamos, como sistema, como lo vamos a ver el año que viene, hace las veces de selector de frecuencia. Y me dice, mira, de acá van a pasar desde la primera hasta la 10ª armónica. Porque yo lo decido, ¿sí? O porque yo estoy diseñado de esa manera. Nosotros a través de Fourier reconstruimos esa característica. Nosotros seleccionamos hasta qué frecuencia queremos reconstruir. Entonces decimos, bueno, estamos actuando como un filtro pasa abajo. Es decir, todas las frecuencias por debajo de un umbral que nosotros fijamos, por ejemplo 30, pasan. Y el resto no pasan. Si dejáramos pasar solo las frecuencias de arriba de 30, sería un filtro pasa alto. Entonces nosotros la señal la vamos a pensar así. La lectura de la señal, más allá de que a nosotros nos interesa la morfología y con Maxi hemos laburado sobre la morfología, por ejemplo, de la señal, y no sobre la parte frecuencial, pero uno puede hacer una interpretación respecto a las componentes de frecuencia y decir, bueno, mira, mi señal está en un rango de frecuencias de Hertz hasta los, qué sé yo, 30, 40, en términos de información, ¿no? De lo que a mí me puede llegar a interesar. Y así se pueden analizar muchas cosas. ¿Mm? A ver. A ver si lo estoy así. Sí. Bueno, fíjense que ahí expandí la cantidad de armónicos que ploteo y está en Hertz. Y fíjense que entre un mar de ceros hay Está uno que levanta la buenísimo. cabeza. Levanta la cabeza así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este es los 50 Hz porque tengo la máquina enchufada. Exactamente. Y bueno, el Arduino lo tengo enchufado a la PC, entonces ese ruido se mete por todos lados. Sí, es increíble, ¿no? Porque uno ve y dice, la señal está inmersa en un despelote, sobre todo cuando está presente este ruido. Muchas veces lo primero que nosotros decimos es, primero se enchufa la máquina y después hablamos, ¿no? Y claro, o sea, lo que cambia es notable. Muchas veces nosotros medimos también y nos olvidamos de que está la notebook enchufada, si no utilizamos las tabletas, y cambia notablemente, obviamente, porque ese ruido se induce mucho. Que se viera acá está genial, ¿ven? O sea, como de repente hay una componente fuera de libreto, la de 50 Hz. Y es clavado, ¿eh?
es clavado. Bueno. En una fuente media chonga. No, las notebooks nada, Sí, sí, se sí. induce, se induce. Sí, sí, sí. Es así. Pero está presente. Lo notable es que está presente. Y muchas veces, digamos, o sea, la idea es cómo diseñar sistemas que, supongamos que a mí me interesa lo que está antes de 50 y lo que está después. Entonces uno dice, ¿y qué filtro le pongo a esto? ¿Qué reconstrucción hago? Reconstruyo, bueno, si fuera por Fourier, volaría solo el coeficiente de 50. Lo vuelvo a la miércoles, no lo considero. Y con eso me saco de encima la influencia de los 50 Hz. Y otros sistemas Sí. lo que tratarían de hacer es pisar esa componente de frecuencia sin afectar el resto. Es lo que lo vamos a ver el año que viene, lo que llaman filtros tipo notch. O sea, dejo pasar Sí. todo y donde está el 50 le pego una pisada. ¿No? A todo lo multiplico por algún valor, como muestra acá Maxi, y donde está el 50 Hz lo multiplico por 0. Habría que ver, profe, cuándo aparece de nuevo los 50 Hz después de que apareció. Bueno, puede ser que haya otra componente en 100. No sé si llegamos, ya sería milagroso, pero puede ser que aparezca una armónica de esta en 100. A ver. Bueno, pongo acá 100. Sí, ahí Ahí tenés la está. de 100. Y es más alta que la de Es 50. notable. Mirá. Es notable, ¿eh? Es Encima notable. te das cuenta porque no tiene nada que ver con la Nada. formología que tienen las armónicas, porque como lo que veníamos hablando, de que la serie tiene que converger, entonces todos los armónicos van bajando. Y de la nada sale una en 50 y una en 100 más altas que las anteriores. Sí, encima es Claramente no es periódico. parte del sistema, es parte del ruido que mete el Claro, IPC. claro, porque nosotros cuando pasamos el latido no pasamos de toda esa información, entonces es un tema, eh, digamos, más allá de que uno pasa el latido contaminado, está. Bueno, sí, en realidad está en el latido contaminado, está. Pero como dice Maxi, no forma parte de la morfología de la señal. Por eso tiene una amplitud rara. ¿Sí? Es lo que va a dar ese piso, ese pasto, en la jerga se le dice así, ese pasto que está contaminando. Y obviamente uno puede seguir y va a aparecer otra en 150 y así sucesivamente. Son armónicas propias de la señal de Sí, sí, 50 sí. Hz, que obviamente no es pura. ¿Mm? Increíble. Así que, bueno, se entendió, o sea, la cuestión es si se entendió, ¿sí? O sea, este proceso que hemos hecho, descomponer por Fourier, o sea, tienen todas las funciones para laburar, no es algo que sea complejo, porque les hemos dado las funciones para hacerlo, pero la idea es que ustedes seleccionen un periodo, que obviamente lo puedan descomponer por Fourier, que puedan reconstruir, tiene que estar clara, lo que está mostrando tal cual más, ¿sí? Tiene que estar claro el proceso. ¿Por qué reconstruyendo con menos veo más información? Bueno, porque probablemente lo que yo quiero ver, que es lo morfológico, que no está ligado a fluctuaciones aleatorias que están inducidas en mi señal, estén en el rango de frecuencias bajas, ¿sí? Si llegara a haber algún tipo de contaminante de baja frecuencia, estamos en el horno, ¿sí? Porque me está modificando lo que yo quiero ver. Pero por lo general, las fluctuaciones, el ruido, son fluctuaciones más de alta frecuencia. ¿Mm? Acá está, es la señal, pero está invertida. La que vimos recién. Sí. Ah, sí. Sí. Bueno, eso sería todo. No sé si Y alguna la pregunta escala de más. tiempo está más. Sí, son menos Eso. segundos, por eso. Pero tenés más o menos, fíjate que tenés un Sí, segundo de sí. periodo, Ujú. 0,9 por ahí. Siempre en cuanto a frecuencia cardíaca tiene que estar en ese orden, ¿no? 0,8, 0,9. Los deportistas pueden llegar a tener un poco más de 1. Porque tienen el corazón hipertrofiado y late mucho más lento. O sea, el deportista de elite baja de los 50, anda por ahí, 50 latidos por minuto, una cosa así, el alto rendimiento, ¿no? Porque tiene tanto músculo el corazón, que le basta con hacer, digamos, compensa en lugar
de eyectar poco líquido muchas veces, se eyecta mucho líquido pocas veces. Básicamente es ese interjuego. Y entonces, eso, no obstante, puede ser una ventaja que después, digamos, se da vuelta. Porque el deportista de élite lo que tiene es que casi se encuentra obligado a mantener el entrenamiento durante toda su vida. Porque si no, el corazón es como que nada, empieza a tener ciertos problemas. ¿Sí? Esa hipertrofia que tiene no le termina siendo beneficiosa a largo plazo si de repente deja todo, ¿no? Una vez que como- conoció lo bueno, el Kun no Agüero. quiere bajar. Ah, ahí Sí, está. bueno, el Kun Agüero no sé qué tiene. Aparte es una arritmia que está relacionada No con tiene otra ganas cosa. de laburar ese, no tiene ganas de laburar. Yo creo que vio la Empezó la a del fútbol viciar, sí. virtual. Mucho streaming y Claro, dice, Exactamente. ¿para Empezó qué a si jugar yo a los puedo estar sentado jueguitos. haciendo lo mismo y gano casi la misma guita? Qué Los demás carajo. ganan fortuna por jugar, ¿viste? Y yo decía, ¿viste? Uno decía, a uno lo retaban por jugar a los jueguitos y estos flacos en fortuna. Qué Tremendo, carajo. tremendo. Pero sí, ya cuando pasó al Barcelona pintaba que la cosa no iba a terminar. Sí. Pero aparte, Mm, cuando estaba en el City también, o sea, jugaba 2 partidos y se lesionaba por, no sí, sé, sí, 10 meses. Jugaba 2 partidos y se lesionaba 10 meses. sí, tal cual. Pero bueno, tuvo su época. Tuvo una época donde Sí, 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 eso El seguro, eso City seguro. dependía, o sea, que muchos de los títulos del City fueron gracias a él. O sea, es un crack, el Sí, sí, tipo sí. es un crack. O sea, no tuvo, siempre hay que sumarle otras cuestiones, ¿no? Disciplina, bueno, tenemos al Ogro, Como ¿cómo era el todo, Ogro? ¿no? Uy, me olvidé. Fabiani, Fabián. Fabiani, Fabiani. que también es un crack, pero no Bueno, tuvo la sí, disciplina, qué sé yo, hay Ronaldinho. tantos que quedan en el camino, quizás más habilidosos, por falta de, A mí es ¿no? sí, una injusticia que Ronaldinho tenga un solo Balón de Oro. Bueno, Bueno, injusticia Ronaldinho no, es un ¿no? gran... Pero no es injusticia, pero es justo lo que decís. Y lo que pasa es que Ronaldinho es mucha fiesta, mucha fiesta. Y Eso es lo que me pasa a Lamentablemente. mí. aún así, eran de- Bueno, el propio Maradona lo dijo. Dijo, si yo no hubiera hecho lo que hice, probablemente habría sido el Ah, doble de mejor, ¿no? ujú. Eh, Sí, 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 sí. porque, y fíjate lo que estaba diciendo, o sea, si vos lees entre líneas, decís, este tipo se daba con todo. Porque evidentemente le sobraba. Pero bueno, qué sé yo, vos tenés otros tipos como, hay tipos que tienen toda la disciplina, tipo, qué sé yo, si vos lo veías a Simeone, viste, era un tipo que no era un gran dotado técnicamente, pero suplía con disciplina. Qué sé yo, no sé. Habría que Son hacerle la prueba al corazón de nuevo, profe. A ver cómo está ahora. Alguno de esos. y depende. Si yo Con respecto a le lo tengo ganas mejor, a ¿no? varios, eso tampoco queda bien, pero bueno, no sé, Chilaver, por ejemplo, duplicó el tamaño después de que dejó de jugar, ¿no? Y habría que ver cómo está. Hay toda una, y con esto cierro, ¿sí? Porque si no voy a hablar demasiado y ustedes ya se deben querer ir. Igual dice que cuando dejaba un deporte agarraba un vicio y no sé qué, dicen algo así. Los que hacen alto rendimiento, digo. Sí, bueno, hay una cuestión de adicción a la Como el adrenalina, alcohólico, cuando deja el alcohol, tiene porque que agarrar sí, otro. sí, porque es por la adicción a la adrenalina. Esto de jugar y permanentemente estar en competición y demás, cuando se termina, se suple por alguna otra cosa. Hay algunos que lo manejan mejor, otros que lo manejan peor, otros se van a hacer otro deporte, o se meten en otra actividad que les permite suplir esa falta de adrenalina, otros se meten a dirigir, depende. No digo que todos se metan en eso porque hay una adicción, ¿no? Pero algunos desarrollan ese síndrome. Después está toda esta cuestión de que si uno mira, por ejemplo, se han hecho evaluaciones de cardiovasculares de deportistas de alto rendimiento de alta edad, ¿sí? Tipos, por ejemplo, no sé, de 80 años, maratonistas toda su vida. Y lo que se encuentra no es un corazón saludable. O sea, uno lo que esperaría ver es, en términos, por ejemplo, una cañería perfecta, sin ¿no? O sea, una limpieza estructural. Bueno, y no se ve eso. Se ve, por ejemplo, un corazón sumamente calcificado, arterias sumamente calcificadas. Es decir, hay como una especie de umbral en el deporte donde la cosa no termina siendo beneficiosa a largo plazo.
Es una curva en B. Entonces si uno quiere estar saludable en términos cardiovasculares, tampoco irse al alto rendimiento ayuda. O sea, no ayuda el sedentarismo, no ayuda el súper alto rendimiento, ayuda a un estadio medio, sostenible, que permite, obviamente hay 1000 factores, lo biológico es una cagada, porque tienen 200 factores que están influyendo de manera simultánea, ¿no? Entonces es difícil para nosotros como ingenieros, hablo de todos nosotros, ¿no? Por la manera en la que pensamos, siempre es causa-efecto. Y en lo biológico hay múltiples causas que están asociadas a un efecto, de manera simultánea. Entonces es muy difícil de analizar. O sea, no podemos relacionar un evento o un hallazgo con una sola cosa. Por lo general puede haber concomitantemente partícipes que hacen de eso, digamos, un resultado único. Entonces es difícil de ver. Pero, bueno, son cosas que se ven, ¿sí? O sea, lo cardiovascular es compleja la situación hacia los extremos. ¿De acuerdo? Bueno, creo que estamos, Maxi, ¿no? Sí, entonces, nada, le subimos el archivo, Le subimos el tratan de archivo. replicarlo, Sí. plotean con menos armónicos, con más armónicos, arman las conclusiones y eso sería. Utilicen el toolbox, ¿sí? O sea, la función SSTF que estaba mostrando Maxi, calcularlos a sub 0, calcularlos a sub n, calcularlos b sub n, y después la ITF como para reconstruir, o pueden usar un for, ¿sí? Con los cosenos. Esta función, la cosenos. STF, perdón, profe, esta función STF está agregada ahora nueva en el toolbox o ya No, está ya estaba. de hace Sí, 2 sí. semanas. Está. Siempre ponele el help y está. Ajá. O sea, si vos pones help STF a sub 0, La ITF. aparece la descripción, para qué sirve y demás, eso significa que está instalado. Pero bueno, un poco la idea era trabajar con algo más, agarrado a tierra que la super versátil triangular de Maxi de la clase pasada. Entonces esta es la última clase, ¿no? Teórica. Esta es la última clase teórica, ¿sí? Ya la próxima vamos a ¿Se hacer termina? Se termina, por unos meses se termina. La estaba esperando eso. Adiós. Pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores. Queda el repaso, che. Falta repaso. Corte y corte. Es mi despedida, nos vemos el año que viene. Final countdown. Hay un receso largo. No había empezado y ya tenía preparado esto. El tipo Yo tengo estaba que ahí, ver el estaba. Fernet ya. ¿Qué Fernet? ¿Qué? Le vamos a dejar la próxima, vamos a dejar una cada uno, una Maxi, una Osnadel, ¿sí? Para despedirse. Se van a volver locos. Con ambas sí, son bastante. El abanico es bastante amplio entre los dos. Podemos recorrer varios. A Richard dice que se le atrofió el corazón, dice ahora, dice casi un bombazo. Bueno, Es sí, con qué sé música. yo, no, nada. Después no empieza a hablar de estas cosas. Bueno, en fin, nos vemos la que viene, sí, para hacer el repaso. Van a recibir la encuesta osnadeliana, van a recibir el mail y bueno, vean qué contenidos les parece que debemos repasar con más énfasis, simplemente como para sacarse las dudas. ¿De acuerdo? Y después sí, parcial el primero. Profe, así le tiro así más o menos con lo que dijo lo último, que es lo Sí. que se podría llegar a repasar. Eso es lo de potencia y lo de energía en mi caso. Potencia, no, vamos a ver potencia en Fourier, decís vos. Claro, Eso, sí. Pero bueno, sí, eso vamos como vamos a pegar una repasada a todo. Listo. Le pegamos una repasada a todo. Sí, por lo general hacemos un integrador, una cosa así, calculamos todo para que esté sistematizado. ¿De acuerdo? Bueno, Genial. nos vemos la que viene. Gracias. Hasta luego.